súper dulce. Se te meten entre los dientes las fibras. A ver si puedo hablar bien. Mirad qué maravilla tengo por aquí. En este vídeo os quiero mostrar algo súper interesante, y es que muchas veces pensamos que para poder hacer un bosque comestible hay que comprar todo en viveros y en tiendas especializadas de semillas. Pero realmente nosotros tenemos la maravillosa oportunidad de poder encontrar semillas en nuestro entorno, y esto es lo que vamos a ver en este vídeo. Algunas maneras que hemos encontrado nosotros de poder recolectar semillas a lo largo de la semana para luego llevar en la siguiente semana nuestro proyecto. Esta es una de ellas, no sé si la conocéis, Familia La Chinola, la vamos a ver, y muchas otras que a veces no son tan convencionales, pero son súper interesantes para incluir en nuestro bosque comestible. A veces se nos hace bien complicado conseguir semillas o propágulos para nuestro bosque comestible. Realmente es un desafío, porque en la mayoría de los viveros, lamentablemente, muchas veces los precios no se corresponden con la realidad, y eso puede frenar el diseño y la implementación de nuestro sistema agroforestal. Pero no debemos paralizarnos por esto. La naturaleza es demasiado generosa y en ella hay una abundancia increíble de semillas, muchas veces de frutos que ni siquiera conocemos, pero que tienen un gran potencial. Por ejemplo, en estos días estoy recolectando unos frutos deliciosos de la familia de la chinola, llamados Passiflora foetida. Que por cierto, lo de foétida o fétido es por el supuesto olor de la parte vegetal de la planta, o por sus frutos, que de hecho a mí me parecen deliciosos. El sabor tiene matices de dulce de leche y no es agria, incluso creo que es más dulce que la chinola. Además, se pueden comer con la piel y la textura es única. El primer bocado, al romper la piel, es explosivo. Y después te encuentras con un jugo lleno de semillas crujientes. Es trepadora, así que necesitará otro árbol como estructura. En este caso, estaba sobre una empalizada de gliricidia. En los márgenes de las carreteras siempre hay una gran diversidad de plantas. Puedes fijarte en el Google Maps y ver en tu zona cuáles son las variedades que se dan bien. Pero si pasas por una carretera, como en este caso, nosotros encontramos especies que ni siquiera están disponibles en viveros. Por ejemplo, en una zona de aquí encontramos muchos árboles de guasuma o guasima, o bueno, si quieres buscarlo con el nombre científico, se llama Guasuma ulmifolia. Guasuma viene de una palabra taína. Ulmifolia es por su parecido a las hojas del olmo, y de allí recogimos un montón de semillas. Es una planta clave para generar biomasa y además es alimenticia. Los frutos, aunque un poquito duros y secos, pero son dulces y además son medicinales. Otra manera muy práctica de conseguir semillas es visitar el mercado del pueblo más cercano. Comprar frutas frescas puede ser una excelente fuente de semillas. A veces soñamos con tener solo semillas orgánicas y perfectas, pero cuando no tenemos esa opción, lo mejor es hacer lo que podamos. Quizá no sean frutos orgánicos, pero mejor hecho que perfecto. En nuestro caso compramos unas lechosas que las venden durante todo el año, que vienen con montones de semillas. Eso nos permite sembrar en densidad, que es la clave de la sintrópica. Esta será nuestra placenta, que aparte de darnos sombra para los árboles de futuro, nos va a dar los primeros frutos del bosque comestible. También, aquí en República Dominicana, mucha gente tiene árboles frutales en sus patios. Por ejemplo, vimos un árbol de noni, o Morinda citrifolia, que en latín significa algo así como morera india con hojas parecidas a la de los cítricos. Estuve buscando alguna fruta madura, pero no encontré. De todos modos, es un árbol que tiene frutos constantemente y es súper medicinal. Otra gran estrategia es hablar con campesinos. La mayoría de ellos muchas veces lo único que quieren es un poco de conversación. Te cuento, hablamos con un señor muy amable sobre nuestra necesidad de conseguir cepas de plátano para nuestro proyecto. Y él, sin pensarlo mucho, dijo: claro,
Tengo cepas de plátano, guineo y rulo. Le pregunté el precio y me dijo, tranquilo, si quieres puedes traerme un herbicida a cambio. Muy majo el señor. Por supuesto que aquí en este canal no incentivamos el uso de ningún agrotóxico, pero tratamos de ponernos en el lugar de los campesinos, ya que es el conocimiento que ellos tienen. No se trata de crear controversias, sino de aportar soluciones, y ese es uno de los objetivos de nuestro proyecto, enseñar con el ejemplo. Así que ya sabes, conseguir semillas y plantas no siempre depende del dinero. Muchas veces lo que necesitamos es observar más, interactuar con el entorno y confiar en la abundancia que a pesar de la degradación sigue estando presente en algunos rincones. Cuando conectamos con personas del campo, no solo es bonito darles compañía, también podemos llevarles algo útil, una medicina, una compra que necesiten. Ese gesto se convierte en algo muy poderoso. Es una obra hermosa que va más allá del intercambio de semillas o plantas. Es un intercambio cultural, generacional, una experiencia de ganar-ganar que nos beneficia a todos y nos une más como comunidad. Tenía un árbol de guayaba dulce también, que al final se me olvidó recolectar semillas, pero bueno, otro día será. Además, en la finca donde estamos tenemos un árbol de guayaba y de ahí ya estamos recolectando semillas para llevar al proyecto. Aquí también quiero mostrar un ejemplo de lo que sería un conuco típico dominicano. No sé si en vuestros países es algo parecido, ya me lo diréis en los comentarios, pero en este caso vemos guandules, algo de maíz, plátano, yuca. Realmente es un sistema bastante diverso en comparación con un monocultivo, aunque el problema es que se suele manejar con herbicidas. Nosotros estamos tratando de diseñar nuestros sistemas en líneas agroforestales, cubriendo el suelo con materia orgánica y con plantas estratégicas para evitar que crezcan hierbas no deseadas. Además, aprovechamos la sucesión natural, que hace que el sistema sea cada vez menos dependiente de nosotros. Sabemos que al principio, sobre todo con cultivos anuales como los del conuco, el manejo es más constante. Tal vez tengamos que intervenir cada mes, pero con el tiempo ese mantenimiento se va espaciando, cada 3 meses, luego cada 6, hasta que el sistema sea casi autónomo. Tal vez solo requiera una poda anual para manejar la entrada de luz y la producción. Y eso es precisamente lo que buscamos. Si te interesa la agricultura sintrópica y los bosques comestibles y estás buscando un modelo donde no necesites agroquímicos, donde puedas ser más autosustentable, estás en el canal adecuado. Claro, cuando digo autosustentable no me refiero a aislarnos del mundo. Seguimos siendo parte de una red, de una comunidad, pero sí queremos romper con esa dependencia tóxica de tener que extraer, importar o explotar constantemente otros ecosistemas para que el nuestro funcione. Porque al final, cuando usamos abonos químicos, estamos trayendo nitrógeno, fósforo, potasio, el famoso NPK, que fue extraído de otro lugar, y ese lugar se está degradando. Lo mismo pasa con los pesticidas, los herbicidas y demás agroquímicos. Son productos que contaminan desde su fabricación hasta su uso, y al traerlos a nuestra finca estamos matando vida, contaminando el agua y el suelo. Lo que queremos es que la vida se exprese, que siga su curso natural, con nuestra ayuda, no con nuestra interrupción. Ser parte del proceso, no los dueños del proceso. Queremos ser facilitadores, catalizadores de esa inteligencia natural que ya sabe cómo regenerar, cómo sanar y cómo prosperar. Al final no pudimos conseguir tantas cepas como deseábamos. Empezó a lloviznar y no queríamos que nos cayera el diluvio encima. Así que nos fuimos con las pocas que ya teníamos cargadas. Además, llevarlas al proyecto será todo un desafío. Esperamos que pronto se pueda acceder en vehículo, incluso en época de lluvias, porque ahora mismo los caminos se ponen malísimos. A veces ni siquiera en moto se puede llegar bien. Confiamos en que pronto se mejoren estos accesos, porque esto nos permitirá avanzar muchísimo más rápido. Además, justamente en tiempo de lluvia, es el mejor momento para sembrar, para llevar semillas, para iniciar nuevas líneas agroforestales, y es cuando se nos hace más difícil llegar. Por eso es que estamos apostando mucho por semillas pequeñas, fáciles de transportar. Las cepas grandes, como las del plátano y el guineo, se complican un poco por el peso y el volumen. Pero a pesar de eso, realmente las necesitamos, porque las plataneras, los guineos, los rulos, son plantas que aportan muchísimo al sistema. Generan gran cantidad de biomasa, producen comida abundante y además requieren poco manejo. Una de sus mayores ventajas es que se multiplican muchísimo. Dan muchos hijuelos, muchos propágulos que luego podemos llevar a otros lugares. Eso nos permite ir replicando poco a poco, con paciencia, pero con paso firme. Al final, lo que estamos haciendo es sembrar estructuras vivas que nos ayudarán a construir un bosque comestible funcional y resiliente. Nos estamos yendo de la finca del campesino, pero seguimos buscando más semillas. Siempre es bueno observar con atención lo que hay en las orillas de los caminos. Muchas veces los árboles que están ahí nos regalan verdaderos tesoros, sobre todo al final de la temporada seca, por ejemplo, aquí en República Dominicana, cuando hay gran cantidad de semillas disponibles. Encontramos un árbol de yaca, una fruta originaria de la India que los locales llamaban chaka pazam
o fruta de la abundancia. Esta empezó a dar fruto hace unos 3 años. Dicen que el árbol ya tiene más de 8 años, tardó como 5 en comenzar a producir. Ahora está en su mejor momento y miren qué frutos tan impresionantes. Dicen que es la fruta más grande del mundo. Esta variedad me encanta. Tiene la pulpa más anaranjada y es demasiado sabrosa. El fruto que conseguimos esta vez estaba un poco pasado. Parece que se humedeció mucho y se puso negro en una parte, pero la mayoría del fruto estaba en buen estado y las semillas incluso estaban germinando. Las pusimos en una cama húmeda de arena de río, a la sombra de una palmera, tapadas con un zinc. Esperemos que se mantengan bien hasta poder llevarlas al proyecto, ojalá la semana que viene. Nos hubiera encantado sembrarlas el mismo día, porque la tierra estaba ideal, bien húmeda, pero no se pudo. No queremos enterrarlas demasiado, pero tampoco queremos dejarlas al aire, ya que son semillas recalcitrantes que no toleran mucho la desecación. Si alguien que ve este vídeo conoce algún método para conservarlas por más tiempo, sería genial que lo compartiera en los comentarios. Esta yaca es un árbol maravilloso, no solo por su fruta abundante, sino también porque su madera es excelente. El tronco crece recto y muy rápido. Queremos llevar más al proyecto lo antes posible. En este viverito tenemos algunas plántulas e injertos, también esperando poder llevarlas al proyecto. También encontramos algún zapote y guanábana, aunque aún no está lista todavía. Volviendo a la yaca, lo mejor en estos casos para evitar que se mueran este tipo de semillas recalcitrantes sería la germinación en tierra y llevar las plantas listas, pero el problema es el transporte. Solo podemos llevar pocas plantas en cada viaje, en moto, así que todo va despacito. La meta es ir avanzando con constancia, aunque sea 2 o 3 plantas a la vez. Esto fue todo por estos días de recolección de semillas. Ha llovido muchísimo, así que hay que aprovechar al máximo esa bendición. Primeras lluvias de la temporada significa podar para tapar el suelo y que se mantenga húmedo y estimular nuevos brotes jóvenes de crecimiento. Esperamos vernos pronto en el proyecto para mostraros las nuevas líneas agroforestales que vamos a sembrar. Si te interesa todo esto y si te apasionan los bosques comestibles y quieres formar parte de esta vida abundante que nos ofrece la naturaleza, suscríbete y déjanos un comentario con tu opinión. Cuéntanos si te gustan este tipo de vídeos y qué otros vídeos te gustaría ver en el canal. Nos vemos en la próxima.